Hola, cordial saludo. Mi nombre es Laura Daniela Patiño. Voy a presentar la tarea 2 de distinguir el metabolismo microbiano con base en la interacción de suelo, microorganismo, planta. Primer pregunta. ¿De dónde procede el aporte más importante del CO2, dióxido de carbono, a la atmósfera? Los aportes más importantes que proceden son de actividades dadas como la quema de combustibles fósiles, también es el carbono, el petróleo y la deforestación. Estas actividades humanas han aumentado el CO2 en la atmósfera. Segunda pregunta. Completa el siguiente enunciado. El ciclo redox del carbono comienza con la fijación fotosintética del CO2 dirigida por la energía de la luz, donde esta parte representa la materia orgánica en el nivel de oxidación y reducción del material celular. Los organismos fotótrofos también llevan a cabo la respiración, tanto en presencia como de luz y como en oscuridad. La fijación fotosintética entonces se puede dar dirigida por la energía de la luz. 3. ¿Mediante qué tipo de respiración se produce el CO2 de origen microbiano? El CO2 en su mayoría microbiano se realiza por la respiración anaerobia y aerobia. La fermentación y la respiración son dos principales estrategias para la conservación de la energía. La respiración es la forma de catabolismo aerobio y anaerobia. ¿Por cuáles factores está controlada la tasa de producción primaria, fijación del CO2? Está controlada por la magnitud de biomasa fotosintética, que es la que se alimenta de la captura de energía, de carbono y genera oxígeno. Y la disponibilidad de nitrógeno es un factor limitante que existe en la atmósfera como nitrógeno gaseoso. En la fijación de nitrógeno, las bacterias convierten el nitrógeno en amoníaco, forma de nitrógeno que puede ser utilizada por las plantas. 5. Completa el siguiente enunciado. El sulfuro se forma a partir de la reducción bacteriana del sulfato o por las emisiones de sulfatoras y volcanes. Las bacterias reductoras de sulfato son bacterias quimiolitotrófas. ¿Qué tipo de bacterias utilizan compuestos inorgánicos como fuente de energía? Los organismos quimiolitótrofos cuentan con unas bacterias que usan su fuente de energía, que son compuestos inorgánicos. Estas bacterias son bacteria de azufre, bacteria de hierro, bacteria nitrificante y bacteria de hidrógeno. 7. El sulfuro de hidrógeno es un sustrato o un producto de las bacterias reductoras de sulfato. El sulfuro de hidrógeno es el resultado de un producto de desechos de bacterias, desechos quimio-organótrofos y arqueas que obtienen energía de diversos compuestos que poseen azufre. Estas incluyen compuestos inorgánicos y son obtenidos de energía. En el ciclo del hierro, el hierro férrico se reduce químicamente mediante la respiración anaeróbica. Las condiciones anóxicas de ciertos procariotas pueden llevar a cabo la respiración anaerobia. Las geobacter,
Las especies Geobacter son unas bacterias anaeróbicas que tienen capacidades que son útiles para la bioremediación. ¿A qué se debe que para muchos organismos los fosfonatos sean una fuente de fósforo poco utilizable? Dado que hay organismos que carecen de estas enzimas debido a que pueden estar limitadas por el fósforo, incluso habiendo suficiente cantidad de este elemento bajo forma de fosfonatos. 10. ¿Cuáles son los principales reservorios de calcio en el ciclo biogeoquímico de este elemento? Son rocas calcáreas y también el mar, donde el calcio está disuelto. Por otra parte, el calcio se encuentra en la litosfera. La forma principal del nitrógeno en la Tierra, debido al triple enlace entre los dos átomos de nitrógeno, solo pueden ser usados como fuente de nitrógeno porque el triple enlace en la molécula es casi inerte. Para ser usado debe estar primero reducido y luego fijado en forma de iones de amonio y nitrato para así ser aprovechado. Este nitrógeno de triple enlace está aprovechado para algas, bacterias y actinomicetos. 12. Para llevar a cabo el proceso de fijación biológica de nitrógeno, los microorganismos pueden requerir o no formar relaciones de cooperación. En otras palabras, se puede interpretar que la fijación biológica de nitrógeno es mediante el cual los microorganismos ejercen procesos para que el nitrógeno sea utilizable y aprovechado. Este proceso que hacen los microorganismos está relacionado con la simbiosis con las plantas. 13. De los siguientes procesos, ¿cuáles originan pérdidas significativas del nitrógeno fijado en la biosfera y resulta ser procesos perjudiciales para la agricultura? Las bacterias rizósfera conforman diversas sustancias que hospedan alrededor de las raíces. Por mucho tiempo se ha considerado el beneficio de la fijación del nitrógeno, pero sin embargo se ha encontrado que puede llegar a afectar a las plantas, ya que la relación que puede haber entre las bacterias y las plantas puede ser o favorable o perjudicial, ya que pueden llegar a afectar el desarrollo de las plantas. 14. El hierro es uno de los elementos más abundantes en la corteza terrestre. Este se oxida y se reduce mediante los siguientes procesos. La oxidación del hierro empieza en la membrana externa, donde los organismos están encontrados con hierro soluble o minerales de hierro ferroso insoluble. 15. Una de las siguientes opciones hace referencia a una característica fundamental presente en los microorganismos fijadores de nitrógeno. Seleccione la respuesta de acuerdo al artículo de Maíz Figueroa. Los microorganismos se benefician de la fijación biológica de nitrógeno al poder usar nitrógeno del aire como fuente e incorporarlo para aportar al crecimiento y desarrollo asociado con las plantas. Gracias.